en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti en tu presencia. Estoy, Señor, para adorarte en tu presencia. Estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. Es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Y es que todo aquí en tu casa es para ti, para ti. La alabanza y la gloria tuyas son, tuyas son. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos con la 11, las fiestas judías y la promesa del Espíritu Santo. Número 11, acerca de la revelación bíblica acerca del Espíritu Santo. Conociendo más del Espíritu Santo por las Sagradas Escrituras, lo que la palabra de Dios nos revela. En esta ocasión vamos a mirar someramente las tres grandes fiestas judías y la promesa de la venida del Espíritu Santo. En Amós 3:7 la palabra nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo recordamos mucho. Dios no hace nada sin anunciarlo previamente. Al que le llega de sorpresa es sencillamente porque ignora la palabra de Dios. Y si la ignora es por su propia voluntad, porque Él ha hablado muchas veces
de muchas maneras y lo habló a nuestros padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Esta es palabra de Dios. Todo el devenir histórico de la humanidad está anunciado previamente por Dios a su pueblo. Los profetas, como te lo he dicho, lo anunciaron en la antigüedad. Esto ha sido una revelación reiterada y lo que dice una vez lo vuelve a decir. El Señor es reiterativo utilizando la más grande regla de la enseñanza, que es la repetición. Las fiestas judías constituyen un anuncio especial con un contenido muy, muy especial que vamos a mirar muy brevemente porque el tiempo no nos da, y está contenido en Levítico 23, las tres grandes fiestas judías que son Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. La palabra hebreo para fiesta es moed, que es moed, M-O-E-D, tiempo fijo o señalado, o la palabra mikra, que significa repaso. En Oseas 6:3 nos dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta en su salida, vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y como la lluvia temprana a la tierra. El Señor, y nos habla del anuncio de la venida del Señor Jesucristo, que vino como lluvia temprana y como lluvia tardía. Son las dos portentosas apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Hay otras apariciones de nuestro Señor Jesucristo que son las teofanías y son las apariciones en el Antiguo Testamento, como cuando se le apareció en Génesis capítulo 16 a la esclava de Sara, la esposa de Abraham, Agar. Se le aparece como el ángel de Jehová y después se le sigue hablando como Jehová. También en Génesis 18 aparecen tres varones a Abraham, eran tres ángeles y uno de ellos era el ángel de Jehová, porque Abraham se postró y ante los ángeles no nos postramos, solamente adoramos a nuestro Dios. Lo puedes ver en Apocalipsis 19:10, cuando recibía la revelación del Apocalipsis, el apóstol Juan se fue a postrar ante el ángel, cómo sería de esplendoroso, y el ángel asombrado dijo: no, de ninguna manera, no lo hagas, adora a Dios, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Nos habla de las dos maravillosas venidas del Mesías, la primera como siervo sufriente y la segunda que está por darse, que viene como rey glorioso, como juez justo y como profeta de Dios. También nos dice, miramos entonces en dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. En Zacarías 9:9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Allí en la primera venida nos dice la Escritura que él entró glorioso a Jerusalén montado sobre un burrito. Y en el versículo 10 dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Cuando el Señor venga y destruya las armas de guerra, esa es la segunda venida. De modo que mira que hay que leer las Escrituras con sumo cuidado, y para eso necesitamos maestros. Si necesitamos maestros para estudiar medicina, ingeniería, derecho o albañilería o cualquier arte u oficio, necesitamos quien nos enseñe, necesitamos maestros. Cuanto más la palabra de Dios. Nos encontramos con la gente y dice: no, yo leo la Biblia. Sí, como no la lee, pero la entiende. La leía un hombre
un eunuco que venía de la fiesta en Hechos capítulo 8 y leía la escritura y Dios le lleva a Felipe, uno de los apóstoles, se lo lleva allí como una especie de rapto y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y le dice el eunuco: no, pues ¿qué voy a entender si no hay quien me explique? Como lo dice en Romanos 10:10, esta es la palabra de fe que predicamos, y es confesar a Jesús como el Señor. Y dice: ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Más adelante, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Sí, cuán hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia la paz, del que anuncia alegres nuevas, del que dice a Sión: tu Dios reina. Se necesitan los enviados de Dios, los maestros que nos enseñan la palabra. Yo tuve los míos, muchos. Ahora el Señor me permite enseñarla y lo hago con reverencia, con temor y temblor y con gran respeto. También podemos entender las dos grandes apariciones del Espíritu Santo. Están dadas en Joel 2:28 y después de esto, lo vamos a ver más adelante: derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sí, y habrá señales y prodigios en el cielo. Es el derramamiento del Espíritu Santo, y esto se cumplió en Pentecostés, 50 días después de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos habla de otro derramamiento del Espíritu Santo para los tiempos finales. Dios derramó su Santo Espíritu y el Espíritu Santo no se ha ido, está aquí para siempre con nosotros. Pero habrá una manifestación poderosa del Espíritu Santo al final de los tiempos, donde será la restauración del pueblo de Israel. Zacarías 12:10 nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es cuando Jesucristo venga en los aires, en su regreso. Jesucristo, nuestro Dios eterno, derramará su Santo Espíritu sobre el pueblo de Israel, sobre la casa de Jerusalén, y mirarán al que viene en las nubes. Ellos esperando al Mesías, y este es el Mesías, este es el crucificado, este es el que hemos rechazado, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Vamos entonces a ver ahora brevemente las fiestas judías, y son tres, como se los he mencionado: la Pascua, Pentecostés y panes sin levadura. En Levítico 23 está 23, el 4 y el 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Vamos a ir brevemente. En el versículo 10 vuelve y nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, atraeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces, esta fiesta se divide en 3. La Pascua se divide en 3 fiestas. La Pascua propiamente, ¿sí? También está en Éxodo capítulo 12 del 1 al 14, y ahí es cuando se inauguró esta fiesta. Dios le enseñó al pueblo de Israel que no había redención, que no había
salvación, que no había perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Hebreos 9:22 nos dice, sin derramamiento no hay perdón, no hay remisión de pecados, sin derramamiento de sangre. Aquí le enseñó Dios al pueblo y a nosotros que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero esto ya lo había enseñado Dios antes. ¿Cuándo sería? Piensa por un momento. En el huerto del Edén el hombre pecó y el hombre se cubrió con hojas de higuera, y Dios le enseñó al hombre que no era de esta manera, sino que era mediante el derramamiento de sangre, y Dios tomó los animales, los degolló, los cubrió con pieles. Por esto el ofrecimiento a Dios, el acercamiento a Dios de Caín y Abel, el uno fue aceptado y el otro no, porque se acercaban a Dios para perdón de los pecados. Dios no está demandando tu esfuerzo como lo hizo Caín, que ofreció el producto de su trabajo. Dios no está demandando tu esfuerzo, sino tu fe. Cuando dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, nos está diciendo saca fuerzas de la bondad de Dios, dice otra versión. Saca fuerzas, esfuérzate en la gracia, esfuérzate y sé valiente, es decir, persevera en la fe. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para salvación. No retrocedemos para condenación, sino que perseveramos para salvación. ¿Por qué? Porque vamos de la mano del Espíritu Santo hermoso. Era un cordero por casa. Era el cordero sin defecto. El cordero era inmolado. ¿Sí? En Éxodo capítulo 12 lo puedes encontrar, un cordero por casa. El cordero tenía que ser sin defecto. Como nos dice, esto todo apunta a la Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo. Te lo voy diciendo para que vamos mirando cómo fue antiguamente y a qué apuntaba. Nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera que tenía que ser un cordero de un año, era un cordero por familia, el cordero no podía tener defecto, el cordero tenía que ser inmolado, la sangre tenía que ser aplicada. Nos dice la Sagrada Escritura, el cordero tenía que ser degollado y la sangre tenía que ser derramada. ¿Por qué? Porque cada que moría un cordero, el cordero, ¿qué hizo el cordero para eso? Para merecer ese sacrificio, absolutamente nada. ¿Y qué hizo Jesús para merecerlo? Absolutamente nada. Él no cometió pecado, Él es nuestro sustituto. La sangre tenía que ser aplicada, como nos dice también la palabra en el libro de Efesios, que recibimos el perdón de los pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo para perdonar nuestros pecados. Versículo 7, estoy en Efesios 1:3, pero paso al 7, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, la sangre tenía que comerse, la carne tenía que comerse. En Efesios 1:7 el perdón de los pecados. También en Primera de Juan 1:7 nos habla del perdón de los pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 6:53 nos dice,
Jesús les dijo: de cierto os digo, que el que no comiere mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esa fue la Pascua, nos dice 1 Corintios 5:7, porque Jesucristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificado por nosotros. Mira 1 Corintios 5: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. El pueblo de Israel recibió la orden antes de salir a la libertad de tomar un cordero por familia y degollarlo, y lo tomaréis apresurado y organizado para salir. Lo degollaréis. Degollaron el cordero y al tercer día aparecieron libres al otro lado del mar. Ahora Cristo murió, entregó su vida cuando el sacerdote clavó el puñal a las 3 de la tarde en aquella Pascua de hace 2000 años. El sacerdote decía: consumado es, mientras Jesucristo en la cruz del Calvario, después de haber sido traspasado por clavos, por lanza y por espinas, entregó su vida y dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. El cordero en la antigüedad era sacrificado para cubrir los pecados del pueblo, pero ahora en la sangre de Cristo recibimos la salvación. La casa que no tuviera el sello de la sangre, se pintaban los postes y los dinteles de las puertas. Donde no hubiera sangre, habría juicio de condenación y muerte. Entonces, esta fue la Pascua. Al día siguiente, la fiesta de los panes sin levadura. Al día siguiente era la fiesta de los panes sin levadura. Levítico 23:6. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Por 7 días comeréis panes sin levadura. Ya vimos en 1 Corintios 5:7 que tenemos que limpiarnos de la levadura del pecado. La levadura en la Sagrada Escritura siempre significa pecado. Pecado porque es extensora, porque infla, porque agranda, como el orgullo infla y el orgullo agranda, así como la levadura infla la harina para que el pan sea mayor y más grande. Y el ser humano, creyéndose más grande, se infla y se agranda con la levadura del pecado. Ese pan sin levadura en la fiesta judía se divide en 3 tiras. El pan se llama matzó o matzá y está hecho en 3 tiras. Se perfora en el proceso de horneado. La parte de la mitad, llamada aficomén, se envuelve, se parte el pan y se envuelve, esa parte se envuelve en la de la mitad se envuelve en lino blanco, y en la fiesta de la Pascua es escondido en medio de gran tristeza, y luego se encuentra en medio de gran alegría. Vemos allí de manera hermosa y proféticamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que, como te lo he dicho y lo sabes bien, fue perforado con espinas, con clavos y con lanza, envuelto en lino y ocultado en una tumba con gran tristeza por 3 días, y luego encontrado con gran alegría. La levadura significa el pecado, la malicia y la maldad, como te lo he dicho. La tercera parte de esta fiesta de la Pascua la Pascua son 3 fiestas, te lo repito: Pascua, panes sin levadura, y la tercera es esta que te anuncio: gavilla por primicias. Levítico 23,
el 10 y el 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del reposo. El día siguiente del reposo se mecerá. Estas eran las primicias. Al día siguiente, ¿desde cuándo se contaba? Desde el día siguiente del día de reposo. Jesús murió el 14. El 15 se comía panes y levadura por 7 días, y el 16 se mecía la gavilla, se presentaba el primer manojo de la cosecha en el altar ante Dios como las primicias. Y mira lo que dice Primera de Corintios 15:20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Como lo dice, esto nos da la garantía de que nosotros resucitaremos de entre los muertos, como dice Primera de Tesalonicenses 4:15, desde el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Jesús a los que durmieron con él. ¿Crees que Jesús murió y resucitó? Si lo crees, lo aceptas y le dices: perdona mis pecados y entrega mi vida, resucitarás con él para vida eterna. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos no habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Los que estemos para la venida del Señor no resucitaremos, no iremos antes, no. Si estamos vivos no tendremos que morir. Primero resucitan los muertos que murieron después de la muerte de Jesús, y luego nosotros somos transformados, porque dice, lo vuelvo a leer, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no iremos antes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitan ellos primero y resucitan en cuerpo de gloria. Y luego nosotros somos transformados. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para que esto ocurra, va también 1 Corintios 15:51, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esta era la fiesta de las primicias. Se cumple en nuestro Señor Jesucristo. La Pascua fue crucificada. Panes sin levadura, es decir, sin pecado, porque Jesucristo murió sin pecado y nos llama para que nosotros vivamos una vida sin pecado, derrotemos el pecado, y lo podemos hacer por el Espíritu de Dios. Y en tercer lugar, la gavilla por primicias, la primicia presentada a Dios como resurrección en gloria es nuestro Señor Jesucristo, porque Lázaro resucitó, pero no en gloria, resucitó para volver a morir, y muchos resucitaron para volver a morir. El único que ha resucitado en gloria para no morir nunca más, venció el dolor, la enfermedad y la muerte, y al que imperaba sobre la muerte, ese es Jesucristo. Esa es llamada la preparación o vísperas del día del reposo. Ya vimos que del 15 al 21 era panes sin levadura, el 16 la gavilla mecida. Jesús como Pascua puso su vida el 14, el 15, del 15 al 21 panes sin levadura, 14 murió, 15 panes sin levadura y 16 resucitó como primicias en gloria para nuestro Dios. Eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Salió el 14 sacrificaron el cordero, el 16 comieron panes sin levadura, y el 15 panes sin levadura, y el 16 estaban al otro lado del mar en libertad. Hemos visto la Pascua,
y se cumple completamente en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la fiesta de Pentecostés, llamada también las semanas o la siega o también los primeros frutos. En Levítico 23, desde el 15, comeréis y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. A partir de el 16, es decir, a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se cuentan 50 días y viene Pentecostés. Esto es el primer Pentecostés que ocurrió que a los 50 días, el pueblo caminó, vamos a mirarlo, apareció Dios en el monte Sinaí entregando las leyes. Después de la gavilla, por primicias, es decir, que se cumple en Jesucristo resucitado, el pueblo caminó 47 días y Jehová le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 19, le dijo: toma tu pueblo y santifícalos hoy y mañana. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarán, y no se podrá acercar absolutamente nadie. El que se acerque será asaeteado, y sea animal, sea persona, y no vivirá. Y dice el versículo 16, esto es el capítulo 19 de Éxodo 19, desde el 10 ahora paso al 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Observa, este fue el primer Pentecostés. Allí entregó Dios las tablas de la ley a Moisés. Nos dice ahí en Éxodo 20, habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo. El tercero: no tomarás el nombre de Jehová en vano. El cuarto: acuérdate del día de reposo para santificar, lo que hoy se le llama santificar las fiestas. Y siguen los mandamientos: honra a tu padre. Quinto: honra a tu padre y a tu madre. Sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. Noveno: no hablarás falso testimonio. Y décimo: no codiciarás. Esto fue cambiado, pero por el hombre, por la Iglesia romana. Pero los 10 mandamientos empiezan diciendo: no te harás imagen. ¿Por qué lo cambiaron? Porque no podían dejar este mandamiento. ¿Cómo justificarían todas las imágenes? Pero sigamos adelante. Entonces, al tercer día, repasemos, después de la gavilla por primicias, es decir, Pascua, panes sin levadura y gavilla por primicia, se presenta el manojo delante del Señor como primicia de los frutos. Y entonces, después de ese, se contaban los 50 días. Pentecostés, 50 días.
Y el Señor dijo que al tercer día, santifícalos hoy y mañana, porque voy a descender a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y entonces vimos que cuando vino la mañana, descendió el Señor en truenos, relámpagos y una nube espesa, y todo se estremeció. Fue lo que ocurrió con la venida del Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vino la Pascua del Señor, y como lo dice, que estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pentecostés, primero la Pascua a los 50 días, Pentecostés ocurrió hace 3.500 años. Hace 2.000 años se cumplió con la venida del Espíritu Santo, y Jesucristo resucitó como nuestras primicias, y a los 50 días vino el Espíritu Santo sobre 120 personas en el aposento alto, y allí se cumplió la promesa del derramamiento del Espíritu Santo dado por Joel. Vamos entonces ahora a la tercera fiesta, que es la de los tabernáculos. Como la Pascua está dividida en tres también, trompetas, expiación y tabernáculos, se hablaba de la gavilla por primicia en la primera Pascua, ¿sí? La primera, que era la Pascua, es sacrificado y resucitado nuestro Señor Jesucristo. La segunda fue Pentecostés, que fue la ofrenda mecida. Eran 2 panes de los primeros frutos que se ofrecían a Dios. Ahora en la tercera fiesta, que era la fiesta de la gran cosecha, al toque de las trompetas, en el día de la expiación, una ofrenda que era la aflicción del alma, y era la ofrenda encendida. Levítico, volvemos a Levítico 23. A los 10 días de este mes, leemos desde el 24, habla a los hijos de Israel y dice: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Versículo 27, a los 10 días de este mes séptimo, será día de expiación y tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida. Hubo la gavilla por primicias en la Pascua, hubo allí la ofrenda mecida en los primeros frutos. Después, en la gran cosecha, hubo también la ofrenda de los primeros frutos, y ahora es la ofrenda encendida en el versículo 27, en la fiesta de los tabernáculos. Te recuerdo, las fiestas son 3: Pascua, Pentecostés y tabernáculos. La Pascua se divide en 3: Pascua propiamente dicha, panes sin levadura y gavilla por primicias. El significado: Pascua, la muerte de nuestro Señor Jesucristo; panes sin levadura, su vida sin pecado; gavilla por primicias, su resurrección. La fiesta de Pentecostés es la segunda gran fiesta, y es la aparición del Espíritu Santo, que fue cuando se celebró por primera vez en el monte Sinaí. Dios descendió, y dice la tradición judía que allí Dios le habló a Moisés en toda lengua conocida. Y ahora en el Pentecostés del Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo el que le dio el hablar en todas las lenguas, unificando las lenguas y la adoración a nuestro Dios. Y nos dice en el versículo 40, en el 27, tomaréis, veamos, aquí en el 40, tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas con fruto,
de árbol hermoso, ramas de palmeras, de árboles frondosos, de sauces, de arroyos, y habitaréis. ¿Sí? Entonces dice, en tabernáculos, versículo 42, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Esta fiesta de los tabernáculos recordaba entonces el tiempo en que el pueblo fue esclavo y fue liberado mediante la Pascua, y mediante Pentecostés le dio las normas del comportamiento. Quiero que vivan de esta manera, y fueron libres, y siendo libres entonces ahora ellos iban a recordar esa libertad y cómo moraron en el desierto por 40 años en tabernáculos. Habitaréis en tabernáculos por 7 días para que tus descendientes sepan que yo los saqué de la esclavitud y los hice morar en tabernáculo. Esta es la única fiesta que falta, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Las 2 primeras fiestas se cumplieron ya. Esta fiesta de los tabernáculos se cumplirá con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos la Pascua, nuestro Señor Jesucristo ya fue crucificado. Panes sin levadura, su vida sin pecado, gavilla por primicias, su resurrección. Jesucristo es nuestras primicias porque Él ya resucitó de los muertos en cuerpo de gloria y nunca más morirá. Y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo ya se cumplió. ¿Qué falta? Que Jesucristo regrese, nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos finalmente, de estas fiestas se puede decir mucho más, pero esto es muy resumido por asuntos del tiempo. La promesa del Espíritu Santo está dada, como lo vimos en Oseas: conoceréis y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta, en su salida vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Jesucristo vino como una lluvia temprana hace 2000 años, como un humilde carpintero. Como lluvia tardía vendrá como Rey glorioso, como juez justo, como Rey de reyes y Señor de señores. Así vino el Espíritu Santo y fue derramado como lluvia temprana e inauguró la iglesia. Joel cuenta la historia del pueblo de Israel. Mira el libro de Joel, en el capítulo 1 nos habla de que el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios y habían sido entregados a plaga, a ruina, a desolación, a muerte. Se perdió la fertilidad, el grano se pudrió y hasta las bestias gimieron por falta de pastos. Hay algo de similar hoy en día con esto. El ser humano le ha dado la espalda a Dios y ha sido entregado a dificultades, a esta pandemia, a hambre, a necesidad y a ruina. Pero el Señor está invitando, como invitó en el tiempo de Joel. Le dijo: toca trompeta anunciando el día terrible de Dios, el día terrible de Jehová y de gran tribulación. Capítulo 1 del 1 al 20 nos cuenta que el hombre le dio la espalda a Dios y fue entregado a gran tribulación, fue entregado a ruina, a miseria, muerte, hambre y desolación. En el capítulo 2, Joel toca trompeta llamando al arrepentimiento y a la conversión. Y se toca trompeta en señal de duelo, y Dios perdona, restituye y sacia. En el capítulo 2, versículo de 12 y siguientes, el Señor llama al arrepentimiento. En el libro de Joel llama Dios al arrepentimiento. Por eso ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Se había hecho un duelo y todo se hacía externamente, pero sin un corazón dolido por el pecado. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Llorar porque el pecado te asedia, te acosa y no lo puedes derrotar, pero ahí está la gracia de Dios y el Espíritu Santo para que lo derrotes. Toca
toca trompeta en Sión y proclama ayuno. Estoy en Joel 2, desde el 12 y siguiente. Y nos dice finalmente que Dios restituirá, le dice: tierra, no temas, alégrate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, los animales habían gemido. En Joel capítulo 1, versículo 18 dice que las bestias gimieron, pero después nos dice que a las bestias, que aún las bestias se alegrarán. Animales del campo, no temas, y vosotros también, hijos de Dios, no temáis. Versículo 25: restituiré lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Arrepiéntete y el Señor restituye. Arrepiéntete, ven a Jesús, y te dice el Señor, después de que te arrepientas, te restituyo y te bendigo. Y nos dice, prometiendo este derramamiento del Espíritu Santo que se cumplió con la inauguración de la iglesia, nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y falta por cumplirse la segunda parte: las señales en el cielo, la luna convertida en sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y entonces, mi amado, esto se cumplió, pero Dios anunció el derramamiento del Espíritu Santo. Entrega tu vida, derrama tu corazón a Él en arrepentimiento, y Dios derramará tu Santo Espíritu en tu vida. Lo ha prometido, se cumplió en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, pero puede cumplirse en tu vida en el día de hoy. Entrega la vida al Señor, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados, confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida, transfórmame, dame tu Santo Espíritu, moldéame y haz de mí un vaso útil para vivir siempre para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios, Señor, por tu presencia, por tu palabra que nos enseñas, Dios de la gloria, todo el devenir histórico de la humanidad. Desde siempre hablaste, desde la antigüedad, a través de los profetas a nuestros padres. Ahora nos hablas por tu Hijo. Nos has dado tu palabra y dejaste siervos, y derramas tu espíritu sobre siervos y sobre siervas, sobre a todo aquel que te sirva, Dios de la gloria. Señor soberano, recibe toda la adoración, porque ya nuestra Pascua ha sido crucificada y es Jesucristo. Señor, también vivamos una vida, Señor, como los panes sin levadura, sin que nos inflemos o nos agrandemos por el orgullo, la vanidad o por cualquier prepotencia, por cualquier posición honorífica que tengamos, nos envanecemos. Líbranos de eso y haz de nosotros personas humildes, Dios de la gloria. Danos el Espíritu Santo, Rey de la gloria, que nos has prometido y ya se cumplió y se cumple en cada uno de nosotros en la medida que nos vamos rindiendo a ti. Recibe toda la adoración y la gloria, la honra y la alabanza. Señor, oro por esta tu manada pequeña, siervo de Jesucristo. Oro por nuestra nación, oro por el presidente de la República, por los que están en eminencia, por los alzados en armas, terroristas, ladrones, bandidos, prostitutas, ateos, por todos los que tienen un credo distinto, y especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén, por sobre todas las cosas. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.